Mi esposa infiel dijo que no podía ir con ella a la fiesta de la empresa. Era una excusa poco convincente, algo así como que se trataba de un evento exclusivo para empleados, una cena formal, donde los cónyuges no eran bienvenidos. Por supuesto, sonó sospechoso. Algo estaba mal y lo sabía. Habíamos ido juntos a todas las fiestas anteriores y nunca fue un problema. Pero esta vez, había algo en su mirada, una vacilación, una forma peculiar de evitar mis ojos mientras ponía excusas. No es gran cosa, solo la cena, ya sabes, un poco aburrida, dijo, forzando una sonrisa. Recuerdo reírme, casi sin creer lo que estaba escuchando, mientras ella giraba su rostro, buscando su celular como si eso terminara la conversación. Pero no terminó. Yo todavía estaba allí, observando cada detalle. Cuando tomó las llaves de su auto y dijo que se iría temprano, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue en ese momento que decidí seguirla. Conducir a través del tráfico nocturno de Texas me parecía surrealista, como si estuviera atrapado en un mal sueño del que no podía despertar. Mantuve una distancia segura, las luces traseras rojas de su auto parpadeaban a lo lejos, guiándome hacia lo que temía sería la confirmación de una sospecha que había estado creciendo durante semanas. Cuando llegué al lugar de la fiesta, estaba escondida en la oscuridad, mirándola salir del auto con una sonrisa que no había visto en casa desde hacía mucho tiempo. Encontró un grupo en la entrada, todos vestidos de negocios, bebiendo y riendo, y allí estaba él, el hombre que nunca había visto antes pero que le parecía familiar. Se saludaron como viejos amigos y entonces lo vi. La mirada que ella le dio, una mirada que decía mucho más de lo que cualquier palabra podría explicar. Algo estaba pasando y necesitaba descubrir qué era. Me quedé allí, con el pecho apretado, viéndolos entrar juntos al edificio. Esperé hasta que todos entraron para acercarme a ellos. Esperé toda la noche mientras la fiesta se desarrollaba dentro, tratando de convencerme de que simplemente estaba paranoico, que todo era una tontería. Pero cuando ella se fue horas después, riendo, apoyándose en él, algo dentro de mí se rompió. Sabía que ella ya no me quería cerca cuando salió con amigos, y eso no empezó ayer. La distancia, las excusas, los encuentros secretos. Durante meses traté de creer que ella simplemente estaba estresada por el trabajo, demasiado ocupada para darse cuenta de cuánto se estaba alejando de mí. Pero esa noche todo cobró sentido. No se trataba de la fiesta. Se trataba de lo que ella había estado ocultando y ahora estaba decidido a descubrir cada detalle. ¿Quién es él? Le pregunté esa noche después de que ella regresó a casa. Su expresión cambió y, en ese momento, vi miedo en sus ojos que alguna vez pensé que conocía tan bien. ¿De qué estás hablando?, respondió ella, tratando de mantener la calma. Pero sabía que ella sabía exactamente de qué estaba hablando. Te seguí a la fiesta, dije sin rodeos, y vi su expresión cambiar, pasar de la sorpresa a la ira y luego al frío silencio de alguien sorprendido en el acto. Tú, me seguiste, repitió, como si necesitara convencerse de que había oído bien. Ese silencio que siguió fue ensordecedor, y en él me di cuenta de que todo lo que creía que teníamos, todo por lo que luchamos, estaba a punto de desmoronarse. Podía sentir la traición ardiendo, no solo por el acto en sí, sino por la forma en que ella me apartó, como si yo fuera el intruso, un extraño en mi propia vida. Y luego, finalmente admitió, en voz baja, casi sin emociones, yo estaba allí con él. No sé qué más decir. Sus palabras se disiparon en el aire como veneno. Solicité el divorcio en ese mismo momento, sin pensarlo dos veces. No quedaba nada que salvar, no después de esto. Pensé que todo había terminado, que todo había sido revelado, que ya no había más secretos por desenterrar. Pero me equivoqué. Cuando comencé el proceso de separación, las cosas empezaron a complicarse de maneras que nunca imaginé. Con cada documento que surgía, con cada conversación con los abogados, me di cuenta de que había más capas en esta historia de las que jamás hubiera imaginado. Y luego vino la revelación. No fue solo una traición emocional, un desaire personal. Fue un plan. El hombre que conoció en la fiesta no era un amante cualquiera, era un compañero de trabajo. Y estaban involucrados en algo mucho más oscuro. Descubrí, por casualidad, que era sospechoso de robar información confidencial de la empresa y utilizarla para su propio beneficio.
Pero lo que me detuvo, lo que me hizo sentir como si me hubieran quitado el suelo, fue darme cuenta de que ella estaba involucrada. Los mensajes, los correos electrónicos que intercambiaron, todos apuntaban a una red de manipulación y traición que iba más allá de lo que podía soportar. La traición se volvió más amarga cuando me di cuenta de que ella no solo me había mentido. Estaba usando nuestra vida juntos, nuestra confianza, para ayudar a este hombre a robarle a la misma empresa que pagaba nuestra manutención. Se rieron juntos, planearon juntos y yo, sin saberlo, fui una pieza en este juego sucio que ella montó. Ahora lo único que quería era justicia. ¿El divorcio? Eso ya no era suficiente. Quería que ambos pagaran por esto, no solo por lo que me hicieron, sino por lo que planearon, por lo que arriesgaron. El sentimiento de venganza comenzó a crecer dentro de mí, ya que cada nuevo descubrimiento me demostraba cuánto me habían engañado. Pensaron que podrían salirse con la suya y que nadie se daría cuenta. Pero olvidaron una cosa, no soy el tipo de hombre que se queda quieto mientras alguien me pisa. Sabía que necesitaba pruebas y fue entonces cuando comenzó el juego del gato y el ratón. Y cuanto más investigaba, más descubría, y cuanto más descubría, más quería destruir cada pieza de ese engaño que crearon. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para conseguir justicia? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para exponer esta traición en todos sus podridos detalles? Lo que no saben es que ya tengo todo lo que necesito. Ahora es solo cuestión de tiempo. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero la moraleja es clara: la traición destruye vidas, rompe la confianza y deja marcas que nunca se desvanecen. Prepárate para una narrativa impactante, llena de giros y revelaciones que mantendrán tu atención de principio a fin. Así que siéntate y prepárate para una historia intensa e inolvidable. ¡Feliz escucha! Era otra calurosa mañana de Texas y el sol ya brillaba intensamente a través de las cortinas entreabiertas de la sala. William se levantó temprano, como de costumbre, y bajó a la cocina en busca de café. La casa, grande y espaciosa, parecía especialmente tranquila esa mañana. Fue el silencio lo que lo inquietó, como un peso en el aire, casi como si algo se acercara. Se ocupó preparando café, tratando de sacudirse esa sensación incómoda, pero sus pensamientos no lo dejaban en paz. Sabía que las cosas estaban cambiando, pero todavía no sabía exactamente cómo. William era un hombre meticuloso, cuidadoso con los detalles. Propietario de una pequeña empresa constructora, estaba acostumbrado a gestionar personas, resolver problemas y tenerlo todo bajo control. Pero últimamente sentía que su vida personal se le escapaba de las manos y eso era algo que no sabía cómo solucionar. Quizás fue el cansancio acumulado de los últimos meses, o quizás algo más. Aún así, se aferró a la rutina, como si pudiera mantenerlo estable mientras todo a su alrededor parecía desmoronarse lentamente. Su esposa, Megan, todavía estaba en la habitación cuando salió a trabajar. Tenía la costumbre de dormir hasta tarde, especialmente últimamente. William recordó cuando ella se levantaba temprano para preparar el desayuno y los dos conversaban unos minutos antes de comenzar sus respectivos días. Pero esos momentos de complicidad se habían vuelto raros. Notó que ella estaba distante, un poco más reservada, y eso le molestaba profundamente. Megan era el tipo de mujer que iluminaba cualquier habitación. Cabello castaño ondulado, ojos expresivos y una risa fácil que hacía sentir bien a todos los que estaban a su alrededor. Así fue como William se enamoró de ella, encantado por la ligereza con la que parecía afrontar la vida. Sin embargo, en los últimos meses algo había cambiado. Megan seguía sonriendo, seguía bromeando con sus amigos, pero había una tensión velada en sus palabras y gestos, como si estuviera ocultando algo constantemente. William se dio cuenta de esto, pero evitó confrontarla directamente. Pensó que podría ser simplemente el estrés del trabajo, o tal vez era una fase por la que pasan todas las parejas. Prefirió esperar, creyendo que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. La casa que compartían era un símbolo de lo que habían construido juntos a lo largo de los años. Una mansión espaciosa, con un cuidado jardín y un balcón que era el lugar favorito de William para relajarse al final del día. Fue allí, en el porche, donde él y Megan planearon su futuro, hicieron promesas y compartieron sus sueños. Para él, ese espacio representaba seguridad,
la certeza de que siempre habría un lugar al que regresar. Pero últimamente, el porche parecía más vacío y sus conversaciones se habían vuelto menos frecuentes, casi como si hubiera un muro invisible entre ellos. Megan, por su parte, también notó la distancia que iba creciendo. Sabía que William notaba su frialdad ocasional, sus excusas para evitar largas conversaciones o salir juntos. Pero no sabía cómo explicarle que no era solo el trabajo lo que la cansaba, que había algo dentro de ella que parecía alejarla, un deseo de escapar que ella misma no entendía del todo. Cuando estaba sola, pensaba en cómo habían cambiado sus vidas, en cómo ella ya no era la misma mujer que le había jurado amor eterno a William años atrás. En las reuniones con sus amigos, Megan todavía sonreía, todavía contaba historias divertidas sobre el trabajo o sobre pequeños imprevistos de la vida cotidiana. Era su manera de guardar las apariencias, de evitar que surgieran cuestiones difíciles. Siempre fue buena ocultando sus sentimientos, manteniendo la fachada de perfección que todos esperaban. Pero en el fondo sentía que algo andaba mal, algo que no podía ignorar. Y por la noche, cuando yacía junto a William, era como si estuviera junto a un extraño. Para William, el trabajo era una forma de escape. Los días eran largos, llenos de tareas que lo mantenían ocupado y le daban la sensación de control que tanto valoraba. Pero incluso durante las horas de trabajo, no podía dejar de pensar en Megan. En los pequeños momentos de distracción, su mente volvía a ella, a los silencios que se acumulaban entre los dos, a las miradas que alguna vez fueron cómplices y ahora parecían distantes. Quería hacer algo, decir algo que rompiera esa barrera invisible, pero tenía miedo de alejarla más. Fue en uno de esos días normales cuando Megan mencionó por primera vez la fiesta de la empresa. Solo va a ser una cena, nada importante, dijo casualmente, mientras miraba su teléfono celular. Ni siquiera sé si me quedaré hasta tarde. William levantó la vista del periódico, sorprendido de que no lo hubiera mencionado antes. ¿Y puedo ir contigo?, preguntó, tratando de parecer despreocupado. Megan dudó por un momento y ese segundo de silencio lo sintió como un golpe. No, creo que esta vez será solo para los empleados, respondió, forzando una sonrisa. Pero no te preocupes, volveré temprano. Su respuesta resonó en la mente de William durante toda esa semana. Sabía que no tenía sentido. Años atrás, a ella le habría encantado tenerlo a su lado en un evento así, y él se preguntaba por qué las cosas eran diferentes ahora. Pero decidió no presionar y limitarse a observarla. En el fondo, sabía que algo andaba mal, pero aún se aferraba a la esperanza de que todo estuviera en su cabeza, una paranoia que pronto se disiparía. Megan, por otro lado, no pudo evitar sentirse nerviosa ante la idea de la fiesta. Había estado más involucrada de lo que debería en eventos sociales en el trabajo y sabía que debía tener cuidado. No quería levantar sospechas, sobre todo porque William era perspicaz y observador. Comenzó a planificar cada detalle de su disculpa, preparándose para cualquier eventualidad. Para ella, la fiesta fue una combinación de ansiedad y emoción, un escape temporal de una vida que, por momentos, parecía asfixiarla. La noche del evento, William observó a Megan prepararse con un cuidado que no había visto en mucho tiempo. El vestido elegante, el cabello impecablemente peinado, el perfume que usaba en los primeros años de matrimonio. Intentó no dejar ver cuánto le afectaba, pero su corazón se hundía cada vez que ella sonreía en el espejo, ajustándose los pendientes. «Te ves hermosa», dijo, y era cierto, incluso si esas palabras sonaban pesadas, llenas de significado. Megan simplemente asintió en agradecimiento, sin mirarlo a los ojos, y salió por la puerta. Tan pronto como ella se fue, William sintió que lo invadía una inquietud. No eran solo celos o inseguridad, era algo más profundo, un sentimiento que no podía ignorar. Se sentó en el porche, tratando de concentrarse en el trabajo que había traído a casa, pero los papeles seguían intactos. La noche avanzaba y la imagen de Megan saliendo por la puerta, con esa sonrisa que apenas reconoció, nunca abandonó su mente. Esa noche, mientras la luna brillaba en lo alto del cielo, William sintió que algo cambiaría para siempre. No sabía qué, pero estaba a punto de descubrirlo. Y, aunque intentó alejar la angustia que parecía crecer en su interior, sabía que algunas respuestas solo llegarían si estaba dispuesto a buscarlas. William pasó el día siguiente inquieto, tratando de concentrarse en el trabajo, pero su mente vagaba constantemente hacia los acontecimientos de la noche anterior.
Recordaba cada detalle, la forma en que Megan sonreía para sí mientras se preparaba, la vacilación casi imperceptible antes de salir de casa. Había algo en ese partido que no tenía sentido, y sentía que necesitaba entender lo que estaba pasando, incluso si eso significaba enfrentar una verdad dolorosa. A lo largo del día, los mensajes cortos que envió no ayudaron. Estoy bien, volveré pronto, la fiesta estuvo genial, fueron respuestas vagas que solo aumentaron sus sospechas. Intentó convencerse de que estaba siendo paranoico, pero en el fondo sabía que había más en la historia. Cuando Megan finalmente llegó a casa, era tarde y estaba extrañamente emocionada. Había un brillo en sus ojos, un entusiasmo que a él ya no le resultaba familiar. Y eso dolió. ¿Cómo estuvo la fiesta?, preguntó casualmente, mientras ella dejaba su bolso en el sofá. Megan sonrió, pero no fue una sonrisa completa, de esas que se iluminan. Fue una sonrisa apresurada, como la de alguien que quisiera cerrar un tema. Estuvo bien, todo fue normal, respondió ella, mirando hacia otro lado. William se dio cuenta de que definitivamente algo andaba mal. La forma en que evitaba mirarlo, la forma impaciente en que usaba su teléfono celular. La sensación de haber sido excluido creció dentro de él como un veneno y la necesidad de respuesta se volvió urgente. En los días siguientes, Megan empezó a salir con más frecuencia. Reuniones con colegas, dijo, y William fingió creerlo. Pero cuando ella empezó a poner excusas para no pasar las noches de fin de semana en casa, él supo que no podía ignorarlo por más tiempo. Intentó acercarse, sugirió salir juntos, cenar en algún lugar de su agrado, pero ella siempre tenía lista una justificación, una nueva excusa. Se sentía como si estuviera huyendo, evitando cualquier posibilidad de que estuvieran solos y realmente hablaran. Fue entonces cuando, una mañana, mientras tomaba café, William tomó una decisión. Sabía que seguir a Megan era una invasión de su privacidad, pero la idea de no saber qué estaba pasando lo consumía. Esa noche anunció que volvería a salir, a una cena rápida con algunas personas del trabajo. William simplemente asintió, sin mostrar ninguna reacción, y esperó. Cuando ella se fue, él la siguió en el auto, manteniendo una distancia segura, con el corazón acelerado por la anticipación de lo que podría descubrir. La noche estaba tranquila y el tráfico fluía sin problemas. William estuvo atento, siguiendo las luces de su auto, hasta que finalmente se detuvo en un restaurante que él conocía bien. No era un lugar extravagante, pero se caracterizaba por ser discreto, perfecto para aquellos que no querían llamar la atención. William aparcó un poco más lejos y observó. Megan salió del auto y, a los pocos minutos, la vio encontrarse con alguien en la entrada. Un hombre que no reconoció, pero que la saludó con una familiaridad que hizo que el corazón de William se acelerara. Entraron juntos al restaurante y William permaneció allí, paralizado. Sabía lo que tenía que hacer, pero sentía los pies clavados en el suelo. Luego de unos minutos, reunió coraje y decidió acercarse, tratando de mantener la mente fría, pero cada paso hacia el restaurante era un paso más hacia una realidad que temía enfrentar. Al entrar, se posicionó estratégicamente donde pudiera verlo sin ser visto. Allí estaba Megan, sentada a la mesa con este hombre, riendo y hablando de una manera que no había visto en mucho tiempo. Parecía relajada, más cómoda de lo que había estado con él en meses. William observó cada gesto, cada risa ahogada y cada toque disfrazado de sus manos. Era imposible ignorar lo que tenía delante, pero quería confirmación. Quería ver algo que no dejara dudas, que acabara con la incertidumbre de una vez por todas. Pidieron otra ronda de bebidas y, por un momento, William pensó en simplemente irse, ir a casa y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero entonces los vio inclinarse sobre la mesa y su cercanía era evidente. La mano del hombre se deslizó lentamente por el brazo de Megan y ella no se inmutó. Al contrario, ella sonrió y luego se inclinó hacia adelante, aceptando su toque. Fue sutil, pero fue suficiente. Esa era la confirmación que William temía. Sus dedos temblaban mientras miraba, sus ojos ardían y su mente se sentía como un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo podría ella? ¿Cómo se atrevía a mentir y traicionar la confianza que él creía que era la base de su relación? Se preguntó qué había hecho para merecer esto, pero no encontró respuestas. Allí, en ese restaurante casi vacío,
William sintió que su mundo se desmoronaba y lo único que quedaba era una fría ira que empezaba a formarse en su pecho. Salió del restaurante sin ser visto, pero no regresó a casa. Pasó horas conduciendo sin rumbo, intentando asimilar lo que había visto, tratando de entender dónde habían salido mal las cosas. Había una parte de él que todavía se negaba a aceptarlo, que quería creer que había alguna explicación para lo que había presenciado. Pero la realidad era cruel y la imagen de Megan sonriéndole a otro hombre quedó grabada a fuego en su mente, una herida que no parecía tener cura. William sabía que necesitaba respuestas, que necesitaba saber de ella lo que estaba pasando. Ya no podía vivir en esa sombra de duda y desconfianza. Cuando finalmente llegó a casa, ya era de madrugada, y se tiró en el sofá, exhausto, con los pensamientos dando vueltas. No había vuelta atrás. Esta traición había destruido algo dentro de él y no sabía cómo arreglarlo. Pero mientras pensaba qué hacer, su ira creció, alimentada por un intenso deseo de saber la verdad. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero William no tenía idea de cuán profunda sería. William estaba sentado en la sala de estar, la tenue luz de la mañana lo envolvía mientras su mente aún intentaba procesar lo que había visto la noche anterior. El aire se sentía denso, pesado, como si la propia casa se retirara, consciente de lo que se avecinaba. No dormía, apenas comía, y la ira que ardía en su interior se mezclaba con un sentimiento de desesperación, un grito silencioso pidiendo respuestas que solo Megan podía dar. Cuando finalmente entró a la casa, el sonido de la puerta cerrándose resonó como un disparo. William levantó la vista y vio a Megan parada en la puerta, con las llaves todavía en la mano, con esa misma sonrisa automática que había aprendido a usar para enmascarar cualquier malestar. «¿Estás despierto?», dijo, tratando de sonar casual, pero había un temblor en su voz que no pudo ocultar. Él simplemente asintió, sin decir una palabra, y señaló el sofá frente a él. «Sentarse. Necesitamos hablar». Megan vaciló, sorprendida por la frialdad de su tono, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que algo andaba mal, pero aún así trató de mantener la compostura, como si todo pudiera solucionarse con una excusa bien pensada. «¿Todo está bien? Te ves tan serio», comenzó, tratando de aliviar la tensión, pero William no mordió el anzuelo. Estaba demasiado cansado para sus juegos. «Te seguí ayer», dijo sin rodeos, y vio que su sonrisa se desmoronaba en una expresión de sorpresa. Ella abrió la boca para responder, pero las palabras no parecieron salir. «Te vi en el restaurante con él. Vi lo cerca que estabas». William esperó alguna reacción, algo que pudiera explicar lo que estaba pasando, pero lo único que recibió fue el silencio de Megan, quien ahora estaba mirando al suelo, como si no pudiera enfrentarlo. Esa fue la confirmación final que necesitaba. No intentó negarlo, no intentó mentir. Y eso, en cierto modo, lo enfureció aún más. «¿Por qué, Megan?», preguntó, su voz firme, pero con un rastro de dolor que no pudo ocultar. «¿Qué nos pasó? ¿Dónde cambiaron las cosas?». Megan levantó la cabeza lentamente, sus ojos se encontraron con los de él y por un momento él vislumbró a la mujer que solía conocer, antes de que todo se complicara. «Yo, no sé cómo explicarlo», comenzó, con la voz baja y vacilante. «Nunca quise que esto sucediera, pero las cosas cambiaron y me sentí perdida». Y luego apareció, se interrumpió, dándose cuenta de que sus palabras no hacían justicia a lo que estaba en juego. William esperó, pero sabía que la explicación superficial no sería suficiente. «¿Crees que eso lo justifica?», espetó, alzando la voz por primera vez esa noche. «¿Crees que decirme que estaba perdido hace que todo esto desaparezca?». Megan cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su rostro. Sabía que no había excusa que pudiera borrar lo que había hecho, pero el peso del secreto que había estado cargando era aplastante, y sentía que si no decía la verdad ahora, tal vez nunca tendría el coraje de hacerlo. «No es solo eso», dijo finalmente, en un tono de voz que era casi inaudible, pero que hizo que William se congelara. «Estuve involucrado con él de una manera que va más allá de lo que imaginas. No fue solo una traición». William permaneció en silencio, esperando que ella continuara. No sabía qué esperar, pero había algo en su forma de hablar, algo que insinuaba que la verdad era mucho más fea de lo que podía imaginar. Megan respiró hondo, como si necesitara reunir todo el coraje que tenía para continuar. «Él es un compañero de trabajo.
Y estábamos, usando el acceso que tengo en la empresa para obtener información. Sus palabras flotaron en el aire y William se quedó quieto, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Información?, repitió, atónito. ¿Qué tipo de información? Megan se mordió el labio inferior, como si luchara contra su propio instinto de permanecer en silencio, pero sabía que no había vuelta atrás. Confidencial. Cosas que solo aquellos con acceso interno pueden ver. Me convenció para que se la diera y vendimos esa información a otras empresas. Por un momento, todo pareció moverse a cámara lenta. William sintió crecer un vacío en su interior, algo que le hacía difícil incluso respirar. Pensó que la traición era lo peor que podía haber descubierto, pero ahora se encontraba enfrentando una situación mucho más oscura. No se trataba solo de su relación, era algo que podía destruir todo lo que sabía. ¿Tú, lo estabas ayudando a robarle a la empresa?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Megan asintió, las lágrimas ahora fluían libremente. No era mi intención, dijo, casi disculpándose. Traté de salir de ahí, pero él me amenazó. Dijo que si dejaba de hacerlo, le diría a todos que estaba involucrado y que perdería mi trabajo, lo perdería todo. William se rió, una risa amarga que no tenía humor. ¿Y qué pensaste que iba a pasar, que esto nunca sería descubierto, que nadie se daría cuenta? Se puso de pie, caminando de un lado a otro, tratando de controlar la tormenta de emociones que lo abrumaba. Sé que me equivoqué, dijo Megan, tratando de sonar firme, pero le temblaba la voz. Sé que no puedo justificar esto, pero estaba desesperada. Pensé que si hacía lo que él quería, todo esto terminaría y podríamos seguir con nuestras vidas. William se detuvo y la miró directamente a los ojos, con una frialdad que nunca antes había visto. Me traicionaste, Megan. Traicionaste nuestra confianza, nuestra vida juntos. Pero esto es diferente. Sabías que podías acabar con tu propia vida, la mía, y lo hiciste de todos modos, ¿por qué? Sabía que no tenía respuestas que pudieran reparar el daño. Pero necesitaba tratar de explicarle, necesitaba que él la entendiera, incluso si él nunca la perdonaría. Estaba asustado. No sabía cómo salir de esto. Y, de alguna manera, me hizo sentir que lo necesitaba. Que él era lo único que todavía me hacía sentir viva. Sé que suena como una excusa patética, pero es la verdad. Ella se estremeció al ver que la expresión de William se endurecía, como si sus palabras solo hubieran alimentado su desprecio. ¿Sabes lo que eso significa, no?, dijo, en voz baja, casi tranquila. Esto ya no se trata de nosotros. Estás hablando de un crimen. Y haré lo que sea necesario para asegurarme de que ambos paguen por ello. Megan palideció y, por un momento, pareció que iba a desmayarse. No, por favor, comenzó, pero William la interrumpió. No hay nada más que puedas decir para cambiar esto. Destruiste todo, Megan. No solo nuestro matrimonio, sino nuestra vida. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Se alejó, dejándola sola, tratando de procesar el peso de todo lo que había sido revelado. Megan sabía que no había manera de arreglar lo que había hecho, pero la idea de perderlo todo la aterrorizaba. Había cometido errores que no podía deshacer, pero nunca pensó que llegarían a esto. William salió de la habitación y cogió el teléfono. Tenía pruebas suficientes para incriminarlos y ahora lo único que quería era asegurarse de que nadie más resultara perjudicado por esa red de mentiras y manipulación. El sonido de las teclas mientras marcaba el número sonó como un veredicto final. Megan intentó acercarse, pero sabía que era demasiado tarde para pedir perdón. La mirada fría de William, la forma en que la miró sin dudarlo, fueron el presagio de una tormenta que no había forma de evitar. Cuando finalmente habló por teléfono, sus palabras fueron claras y firmes. Quiero denunciar un delito, dijo, y Megan supo en ese momento que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Después de colgar el teléfono, William sintió que una extraña calma lo invadía. Era como si, finalmente, todo el caos que se había acumulado en su vida hubiera encontrado un punto de ruptura, una forma de purgarlo. No estaba seguro de lo que vendría después, pero tenía la sensación de que no había vuelta atrás, y tal vez eso fue lo que le dio esa extraña sensación de alivio.
Por primera vez en semanas, ya no tenía que fingir que todo estaba bien, que su vida seguía siendo la misma. Había tomado una decisión y ahora todo lo que tenía que hacer era afrontar las consecuencias. Mientras William se retiraba a la oficina, Megan permaneció sentada en la sala de estar, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Su mente daba vueltas en mil direcciones, tratando de encontrar una salida a la devastadora situación que había creado. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, y cada segundo que pasaba la hacía hundirse más profundamente en la comprensión de sus errores. Sabía que William no estaba mintiendo. Si decidió actuar fue porque ya no veía un futuro en el que estuvieran juntos, y eso la aterrorizaba. El miedo a perderlo todo, su matrimonio, su trabajo, la vida que había construido, pesaba sobre sus hombros y la aplastaba lentamente. Cuando llegó la policía, tocaron a la puerta con la discreta formalidad que indicaba que ya sabían lo que encontrarían allí. William los recibió con expresión seria pero controlada. Megan, en cambio, estaba pálida, casi irreconocible. «Señora, necesitamos que venga con nosotros para hacer algunas preguntas», dijo uno de los oficiales, con voz firme pero no agresiva. Miró a William, buscando una última pizca de compasión, algo que le diera la esperanza de que aquello fuera solo un malentendido, pero lo único que vio fue indiferencia. Mientras la conducían fuera de la casa, William se quedó en la puerta, observando la escena como si estuviera afuera, observando la vida de otra persona. Una parte de él esperaba sentir algún tipo de satisfacción, como si ver a Megan rindiendo cuentas por sus acciones le traería algo de consuelo. Pero lo que encontró fue un vacío, un eco de todo lo que había perdido. No había venganza que pudiera restaurar la confianza rota, ni remordimiento que pudiera deshacer las decisiones que habían tomado. Pensó que denunciarla sería la solución a su propio sufrimiento, pero cuando vio que se la llevaban, se dio cuenta de que estaba tan destrozado como ella. Los días siguientes fueron un caos de procedimientos e investigaciones judiciales. William tuvo que repetir su historia innumerables veces, aportar pruebas, explicar lo que sabía y cómo lo descubrió. La noticia del escándalo se difundió rápidamente y no pasó mucho tiempo para que todos en su círculo social supieran la verdad. El caso atrajo la atención no solo por el crimen en sí, sino por la forma en que involucraba cuestiones de confianza y traición, no solo traición conyugal, sino traición a los principios y a la ética. Megan fue detenida durante la investigación y las visitas de William a su abogado revelaron detalles que él desconocía, información que amplificó el impacto de lo que ella había hecho. Ella no era solo una cómplice pasiva, hubo momentos en los que había tomado decisiones activas para ayudar a su compañero de trabajo a robar información, decisiones motivadas por el miedo, sí, pero también por la codicia. Este nuevo descubrimiento hizo que William se sintiera como si estuviera conociendo a un extraño. ¿Cómo se había vuelto así la mujer que amaba? ¿Y qué decía eso de él, de la ceguera que le hacía no ver lo que sucedía ante sus ojos? Una tarde, después de una sesión de declaración particularmente larga, William recibió un mensaje de texto de Megan pidiendo verlo. Dudó antes de aceptar. Una parte de él no quería verla, no quería enfrentar a la mujer que había destruido todo lo que sabía, pero otra parte sentía que necesitaba escuchar lo que ella tenía que decir, necesitaba entender cómo había llegado todo a esto. Punto. Cuando finalmente entró a la sala de visitas del centro de detención, la encontró sentada allí, visiblemente abatida. Había un cansancio en sus ojos que él nunca había visto antes y, por un momento, pareció solo una sombra de la mujer que una vez había conocido. No sé qué decir, comenzó Megan, su voz débil, casi un susurro. Sé que debes odiarme y sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó. William permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. Cometí un error terrible, y me dejé llevar a algo que nunca debí permitir. Pensé que lo estaba haciendo para proteger lo que teníamos, pero terminé destruyendo todo. William sintió que la ira volvía a crecer dentro de él, una ira que creía haber controlado. «Proteger lo que teníamos», repitió, con la voz llena de incredulidad. «¿Crees que involucrarse en un plan ilegal, traicionarme, mentirme, fue una forma de protegernos?» Megan asintió, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. «Sé que suena una locura», admitió, y las palabras sonaron como si estuviera tratando de justificar lo injustificable. Estaba asustado. Sabía que si me atrapaban, lo perdería todo, y de alguna manera,
creía que, si podía mantenerlo oculto, nadie necesitaría saberlo. Pensé que estaba ganando tiempo para encontrar una salida. ¿Nunca has pensado en simplemente parar?, preguntó, y la sencillez de la pregunta fue como un golpe. Megan apartó la mirada, como si la respuesta fuera demasiado obvia para decirla. Pensé, dijo finalmente. Pero cada vez que pensaba en ello, él me amenazaba y yo, me sentía atrapada. Y entonces, no había manera de irse sin arriesgarlo todo. Y en el fondo sabía que si te enterabas, sería el final. Hizo una pausa y se secó una lágrima que caía. Y tenía razón. William observó a Megan recomponerse y una oleada de tristeza lo invadió. Se dio cuenta de que la mujer que tenía ante él no era solo la esposa que lo había traicionado, sino una persona que se había perdido en medio de sus propias decisiones. Allí estaba surgiendo un dilema moral y no sabía cómo resolverlo. Denunciarla había sido un impulso de justicia, pero ahora empezaba a preguntarse si eso solucionaría algo para él. Se había hecho justicia, pero ¿qué le quedaba? Una sensación de vacío, una vida en ruinas y una mujer que, a pesar de todo, parecía tan perdida como él. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. Pero tampoco sé si podría vivir con la idea de que tu vida termine por completo. Megan lo miró sorprendida. Tú, ¿estás diciendo eso? William sacudió la cabeza. No sé lo que estoy diciendo. Solo debes saber que lo que hiciste fue horrible y tendrás que pagar por ello. Pero tal vez necesito encontrar una manera de lidiar con esto que no sea aferrarme a esta ira. Quizás el perdón no sea para ti, sino para mí. Él se levantó para irse y ella le tendió la mano como para detenerlo, pero no había nada más que decir. Se habían tomado decisiones y ahora lo único que quedaba era afrontar las consecuencias. Sin embargo, en lo más profundo de William, algo empezaba a cambiar, un sentimiento que no podía nombrar, pero que parecía empujarlo hacia una conclusión inesperada. Algo que tendría que afrontar cuando llegara el momento final. El juicio de Megan y el colega involucrado en el plan finalmente comenzó, meses después de que William la denunciara. A lo largo del proceso, las revelaciones llegaron como una tormenta, exponiendo no solo el crimen que había cometido, sino también el alcance de las mentiras que sustentaban la vida que compartían. William observó todo desde lejos, sin ninguna satisfacción. Se estaba haciendo justicia, pero no trajo la paz. Al contrario, era como si cada nuevo descubrimiento profundizara la herida, haciendo más difícil encontrar una manera de seguir adelante. La empresa de Megan fue mordaz en su investigación interna y, para proteger su propia reputación, decidió colaborar activamente con las autoridades, entregando cualquier documento que pudiera acelerar el proceso. Las pruebas contra Megan y su cómplice eran abrumadoras. Se encontraron correos electrónicos intercambiados, registros de acceso e incluso evidencia de pagos ilícitos, vinculando directamente a ambos con el esquema de venta de información confidencial. No hubo escapatoria. La colega de Megan, cuyo comportamiento manipulador y amenazas la habían puesto en una situación aún más desesperada, fue la primera en caer. Intentó llegar a un acuerdo con la fiscalía, alegando que Megan era la principal responsable del acceso a los datos y que él simplemente estaba facilitando el plan. Esta maniobra, sin embargo, fracasó. La evidencia demostró claramente que había utilizado a Megan y a otros en la empresa para expandir sus propias operaciones ilícitas, lo que justificaba una dura sentencia. Fue condenado a una larga pena de prisión sin derecho a libertad bajo fianza. Megan, por otra parte, enfrentó un dilema aún más complejo. Durante el juicio, sus abogados intentaron argumentar que había sido coaccionada, que había actuado por miedo y presión psicológica. Ella misma incluso declaró, relatando los momentos en los que intentó salir del esquema y cómo fue amenazada para continuar. Sin embargo, las pruebas no mentían. El juez se mostró firme en su decisión, y Megan acabó recibiendo una pena de prisión considerable, aunque menor que la de su cómplice. La noticia del veredicto trajo a William una mezcla de alivio y dolor. Había obtenido la justicia que buscaba, pero aún así, la vida que conocía fue destruida. Después del juicio, William fue contactado por periodistas, abogados y conocidos que querían su opinión sobre lo sucedido. Él, sin embargo, se negó a participar en el circo mediático que siguió. Para él, la traición y el crimen habían sido revelados y ahora necesitaba silencio.
No quiso explicar cómo se sentía, porque, en verdad, ni siquiera lo sabía. Era una mezcla de amargura, tristeza y un extraño sentimiento de pérdida que no podía llenar. Pero quizás la mayor sorpresa fue cuando recibió una carta de Megan, enviada desde prisión. Su letra, alguna vez elegante y firme, ahora era temblorosa y vacilante, como si cada palabra hubiera sido escrita con gran esfuerzo. Sé que no tienes motivos para escucharme y mucho menos perdonarme, escribió. Pero necesito que sepas que incluso después de todo lo que he hecho, todavía lo lamento profundamente. No sé en qué momento me perdí, no sé en qué momento dejé que todo se saliera de control. Pero si hay algo que me gustaría dejar claro es que nunca quise hacerte daño. Lo que hice estuvo mal, es innegable y sé que pagaré por ello. Pero espero sinceramente que algún día puedas encontrar algo de paz y tal vez, en algún momento lejano en el futuro, puedas perdonarme. William leyó la carta varias veces, tratando de encontrar algún tipo de sinceridad que le ayudara a comprender sus razones. Pero lo único que sintió fue un peso que lo asfixiaba. La traición de Megan no fue solo una traición romántica, fue una traición a todo lo que habían construido juntos, una traición a la confianza, a los principios. Y eso era algo para lo que, para él, no había perdón. Él no respondió. Simplemente guardó la carta en un cajón, como si al guardar esas palabras bajo llave, también pudiera guardar bajo llave las emociones que le provocaban. Pasó el tiempo y William comenzó a rehacer su vida. Vendió la casa donde vivían juntos y se mudó a un nuevo lugar, donde no tenía recuerdos del pasado que lo persiguieran en cada rincón. Volvió a trabajar más duro que antes, tratando de ocupar su mente, de encontrar un propósito que no involucrara a Megan o lo que habían perdido. Con el tiempo, empezó a salir, a conocer gente nueva, y la sensación de libertad fue reemplazando gradualmente la angustia que llevaba. Pero todavía había días en los que se encontraba pensando en el pasado, preguntándose si las cosas podrían haber sido diferentes, si él podría haber hecho algo para evitar el desastre que destruyó su vida. Por otro lado, Megan también empezó a transformarse. El tiempo en prisión no fue fácil, pero la obligó a enfrentarse a la persona en la que se había convertido. Sin el glamour de la vida fuera de los bares, tuvo que lidiar con la dura realidad de sus elecciones, algo que nunca antes había hecho. Y aunque sabía que el perdón de William probablemente nunca llegaría, comenzó a buscar una manera de encontrar la redención, aunque fuera para ella misma. Participó en programas de rehabilitación y, por primera vez en mucho tiempo, fue honesta consigo misma acerca de lo que había hecho y por qué se había permitido llegar tan lejos. Pasaron los años y William nunca volvió a saber directamente de Megan. Supe, a través de amigos en común, que ella había salido de prisión y estaba tratando de rehacer su vida en un pequeño pueblo, lejos de donde sucedió todo. Nunca intentó contactarla, pero en cierto modo, sintió que ambos finalmente habían encontrado algún tipo de cierre. Ya no había lugar para la ira ni el resentimiento. Solo una aceptación de que algunas cosas no se pueden arreglar, solo seguir adelante. La historia de William y Megan es un brutal recordatorio de las consecuencias de la traición, la codicia y las mentiras. Lo que comenzó como una fuga, un intento de ocultar una infidelidad, terminó convirtiéndose en un desastre que arruinó no solo un matrimonio, sino la integridad misma de sus vidas. William encontró una manera de seguir adelante, pero las cicatrices permanecieron, y tal vez siempre lo harán. Megan, por otro lado, tuvo que afrontar la profundidad de sus acciones y encontrar un nuevo camino, un camino que nunca antes habría imaginado. Y así, el ciclo termina, no con la reconciliación, sino con la dura realidad de que las elecciones tienen consecuencias y que la traición, en todas sus formas, es un veneno que corroe todo lo que la rodea. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y comparte tu opinión. Queremos saber qué pensaste del desenlace y las decisiones que tomaron los personajes a lo largo de este viaje. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recordando siempre que nuestro canal no admite ningún tipo de traición. Aquí las historias son ficticias, pero las lecciones son reales. Gracias por seguirnos.